Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo saber cuándo fue el último inicio de sesión en Windows 11 o en Windows 10. Aunque muchos usuarios no lo saben, Windows 11 y Windows 10 cuenta con una función que te permite mostrar la información acerca de los inicios de sesión realizados anteriormente a tu cuenta de usuario en Windows. Esta función puede ser de bastante utilidad en numerosos ámbitos, tanto laboral como personal. Pero sin duda alguna esta función es bastante interesante para todos los usuarios que crea que alguien está accediendo a su cuenta o que está accediendo a un usuario en Windows 10 y en Windows 11, ya que te permite realizar un seguimiento sobre quién fue el último que accedió a tu ordenador. Y esto se hace mediante el editor de registros de Windows y el editor de directivas de Windows. ¿Cómo se ve? Pues cuando nosotros iniciamos sesión, una vez que iniciamos sesión, Windows 11 te muestra información de los usuarios que han ido iniciando sesión antes que tú, en una pantalla tipo pop-up, ¿vale? Te muestra un mensaje con una ventana en donde se muestra el usuario que ha iniciado sesión antes que tú y la hora en la que ha iniciado sesión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como sé que las directivas de grupo local no están disponibles para todas las versiones de Windows, en esta ocasión lo voy a hacer directamente desde las directivas de grupo local y después haré lo mismo pero desde el editor de registro de Windows. Así que para hacerlo desde las directivas de grupo local vamos a entrar a Windows R en nuestro teclado y vamos a escribir gpedit.msc. Vamos a darle a aceptar y esto nos llevará directamente al editor de directivas de grupo local. Vamos a hacer esta ventana un poco más grande para que se vea bastante bien. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es trabajar en configuración del equipo, ¿vale? Tenemos configuración del usuario y configuración del equipo. Entonces, en configuración del equipo vamos a entrar a plantillas administrativas. Y una vez que estamos aquí dentro de plantillas administrativas, buscaremos una opción o una carpeta llamada componentes de Windows, que es la que tenemos aquí en segunda instancia. Desplegaremos esta opción. Y una vez que estamos aquí vamos a irnos a opciones de inicio de sesión de Windows. Esto lo tendremos por la O, ya que como la mayoría de las carpetas de los registros de Windows están por orden alfabético, no tendríamos problema ninguno en encontrarla, ¿vale? Así que opciones de inicio de sesión en Windows. Haremos un clic sobre ella y aquí verás que tienes las directivas, en el panel de la derecha, las directivas relacionadas con las opciones de inicio de sesión en Windows. Así que lo que tenemos que hacer es buscar esta directiva y la tendremos aquí en tercera posición. Mostrar información acerca de inicios de sesión anteriores durante el inicio de sesión del usuario. Haremos un doble clic para verla y si te fijas por defecto viene en no configurada. En este caso y en la mayoría de los casos no configurada y deshabilitada es prácticamente lo mismo. Para ver esta información cuando nosotros estamos utilizando o estamos iniciando sesión en nuestro equipo, haremos un clic en habilitada, haremos aplicar y aceptar. De ahora en adelante, si alguien ha iniciado sesión antes que tú, cuando tú inicies sesión con tu usuario, te mostrará en una ventana quién ha sido el usuario que ha iniciado sesión antes que tú. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Recuerda que si no tienes disponible esta directiva de grupo local en tu versión de sistema operativo, haré uno en el siguiente vídeo que te lo dejaré por aquí por el enlace, por una esquina, no sé por dónde, indicándote cómo puedes hacer este mismo paso, pero desde el editor de registro de Windows. Así que nada, espero que te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete por favor a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.